más estamos aquí para adorarte, Señor. Gracias porque tu presencia en nuestra vida, Señor, da testimonio de tu gran amor. Bendito eres, Señor del universo. Aquí estamos, rendimos nuestro corazón a ti, Señor, para reconocerte, reconocer tu grandeza, tu majestad, tu señorío y dominio. Reconocer, Señor, que al principio todo era un caos, pero tu Espíritu Santo estaba sobre las aguas y trajo orden y trajo hoy lo que conocemos, mi Rey. Y del mismo modo, Señor, tú sigues actuando, tus ojos recorren la tierra y tu mirada, Señor, se ha posado en nosotros. Aquí estamos para rendirte gloria, honor, alabanza, señorío. A ti sea por siempre la gloria y el honor. Háblanos, Señor, que tu palabra sea en nuestra vida como ese martillo que quebranta la roca, Señor. Que reveles en nuestra vida la imagen y semejanza, tu diseño inicial, la imagen de Cristo, Señor. A tu nombre sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amados hermanos, les confieso que estoy aterrada. Pero es un grandísimo honor, un privilegio estar aquí para compartir las verdades de nuestro Señor, para compartir de eso maravilloso que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a leer en el marco de la temática de este mes, las heroínas de la fe. En el marco del Día Internacional de la Mujer, a quienes felicito con todo el corazón, a mis hermanas preciosas. Vamos a leer, aprender en el libro de Juan, capítulo 12, versos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor de esta manera. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a todos los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gloria sea tu santísimo nombre, Señor, por tu palabra. Amados, el Señor a lo largo de toda la historia de la humanidad ha querido establecer con el ser humano, más allá de una práctica o una religión, ha querido entablar lazos, ha querido entablar una relación con nosotros. Si vemos en el caso de Abraham, Él le dice que confíe en Él y le hará padre de naciones. Tiene una incidencia en su vida. En el caso de Daniel le dice, tú eres varón muy amado y por eso el Señor me ha enviado a darte respuesta. En el caso de David le dice que es conforme al corazón de Dios. Y así podemos ver muchos casos en los que el Señor se manifiesta queriendo tener una relación cercana con cada uno de nosotros. La historia que acabamos de leer se desarrolla en prácticamente la última semana de vida del Señor aquí en la tierra, porque comienza el apóstol diciendo 6 días antes de la Pascua. ¿Dónde vino Jesús? A Betania. ¿Qué significa Betania? En la traducción de este nombre significa casa de miseria. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante para lo que vamos a desarrollar aquí. Y el ir a Jerusalén para Jesús era una de las cosas más arriesgadas
fíjense que cuando ya él dice que Lázaro ha muerto, vamos a ir a la casa, los discípulos le dicen, bueno, vamos y muramos con él. Ya lo habían amenazado de muerte, ya lo estaban buscando. Pero el Señor tenía todavía unas cosas que cumplir. Ya se había determinado en Juan 11:57 que a quien le viera, le prendiesen, les informara para que le prendiesen. Tiene una considerable importancia el hecho de que él no se quedara en Jerusalén y fuera a Betania, porque ese era un lugar donde habitaban las personas de más bajos recursos y donde todo el gentío que estaba en Jerusalén para la Pascua no siempre cabía, y entonces se tenían que hospedar en los lugares cercanos, pues. Pero él habituaba a reunirse con estas personas. Allí estaba Lázaro, a quien había resucitado. Junto a la mesa con él estaba Marta, le servía, así como muchas mujeres que a veces parecieran anónimas, pero están detrás de grandes hombres y son aquellas que les ayudan cada día a seguir adelante, que les alientan cuando están desanimados. Saben que Charles Spurgeon fue una persona que sufrió grandes depresiones. Imagínense cómo sería su esposa para sostenerlo, para que él fuera capaz con semejante situación de perseverar y que hoy seamos bendecidos con todo lo que hemos sido bendecidos a través de su vida. Fíjense qué cosas tan particulares, ¿no? Ella también había visto, era testigo de ese milagro precioso. Para ellos el Señor ya había vencido el imperio de la muerte, porque en la casa de ellos vivía uno que había sido resucitado. Imagínense usted, alguno de sus familiares que ya partieron se vuelva a sentar aquí a la mesa con Jesús y con ustedes. Imagínense semejante gozo. El día de hoy vamos a aprender a la luz de la palabra sobre María, la hermana de Lázaro, o María de Betania, quien amaba a Jesús. Y en este pasaje vemos 4 características de ese amor manifestado con ella. Y ese amor manifestado con ella no era más que adorar. Amados, adorar es acercarse, tener una manifestación de amor, tener una manifestación de reverencia sobre aquello que representa la divinidad. Ella lo conocía muy bien, había visto semejante milagro y quizás cuantas más cosas en intimidad. Los otros evangelios que narran este pasaje dicen que ellos estaban en casa de Simón el leproso. Estaban en casa de uno que no podía ser leproso, si no, no pudiesen estar en su casa. Probablemente o seguramente era uno que también había sanado el Señor. Imagínense la tertulia, cada uno de los milagros que se dirían, no, y por mí hizo esto, y viste cuando hizo esto. Todo eso que se manifestaría en la sencillez de la comunión con el Altísimo. ¡Qué belleza! Y vamos a ver 4 características de ese amor. Vamos a seguir el ejemplo de María, quien entendía lo que es adorar en espíritu y en verdad. En primer lugar, que fue una entrega genuina y total. Dice que ella derramó un frasco de perfumes de mucho precio. Cuando nosotros estudiamos sobre el precio del perfume, dice que costaba 300 denarios. Si nosotros quisiéramos hacer una proyección de lo que significaban 300 denarios, tenemos 2 formas. Y una era que un denario era el precio del trabajo de un jornal de un día. Una persona un día ganaba un denario. Quiere decir que eran 300 días de trabajo. Pero nos preguntamos cómo una persona, habitante de aquella ciudad donde vivían personas desposeídas, tenía un activo tan caro, tenía un perfume tan caro. Muchos de nosotros no tenemos la mitad de eso. Pero muchas personas de los estudiosos que han estudiado con anterioridad este pasaje dicen que esta clase de perfumes muchas veces las guardaban las jovencitas para el día de su boda durante toda su vida, y a veces habían pasado de generación en generación. Otra de las cosas que también se dice era que en ese tiempo, como se estilaba también el trueque, se cambiaba mercancía por otra mercancía, entonces era posible que ellos tuviesen en esencia un bien muy costoso que podía ser como una especie de seguro para la familia, porque una familia desposeída de pronto no sabía cómo iba a atender una situación de salud, una cosa, y ellos lo tendrían allí
por si acaso. Y ella entregó todo eso, no echó un poquito, ella rompió el frasco completo delante del Señor. Con eso ella estaba reconociendo su señorío, su lugar en su corazón, estaba reconociendo quién era Jesús, y si hubiese tenido más cosas que darle y que entregarle, aún así ella se las hubiese dado. Esto nos hace pensar en la paradoja de aquellos tiempos en los que se instituyó la adoración. Pasó el tiempo y fue tergiversándose la naturaleza que el Señor dijo. Cuando la ley decía que tenían que ofrecer el animalito que no tuviera defecto, en Malaquías 1:8 dice que las personas llevaban al Señor el animal ciego, el animal cojo, el animal que tenía defecto, del que querían salir. Ese lo llevaron porque se había convertido en un ritual tan frío, en algo una práctica tan vana, que a ellos no les interesaba, simplemente iban a cumplir con aquello. Pero María buscó lo que más tenía valor para ella. Ella podía haberlo ungido, simplemente ungido, pero ella derramó todo lo que ella tenía. Podemos observar un valor referencial de esto de otra forma también. Cuando leemos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, del 5 al 7, dice esto. Cuando habla de la alimentación de los 5,000, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero es posible que el costo del perfume sí. Es posible que el costo del perfume sí pudiera alimentar a 5,000 personas. Imagínense la clase de activo que era esto que tenía ella en su poder y que le entregó al Señor en un acto de adoración. Era un amor muy comparado con aquel que podía dar la vida. No actuaba como aquellos que quieren dar al Señor simplemente algo por cumplir, que quieren cumplir la tarea. No actuaba como ese compromiso que ya está establecido en las reglas, estaba establecido en las tablas de su corazón. Ella estaba entregando todo de sí, estaba materializando esa adoración, porque nosotros como cristianos debemos seguir el ejemplo que ella nos enseña, porque ella entendía lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Y una segunda característica que nosotros podemos ver en este acto es que fue un acto de fe y de reconocimiento a la persona de Cristo. Parece que en este momento ella estaba mucho más clara que los demás de sus discípulos de quién era que estaba sentado a su mesa. Quién era el Señor del universo por medio de aquel que se hizo todo lo creado, aquel que era dueño de la vida y de la muerte, que gobernaba sobre los mares. Ella lo entendía. Ellos lo habían visto, habían caminado con él, habían calmado el mar, había alimentado a 5,000, con unos pocos había resucitado muertos, pero ella tenía uno vivo en su casa. Imagínense el significado que era para ella. Eso fue un acto de fe, de reconocimiento de su persona. Y ella tenía el milagro en su casa. Estaba mirando, sentado a su mesa y hablando de cosas sabias y quizás inefables, a aquel que había vencido al imperio de la muerte en su casa. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Ojalá cada uno de nosotros pudiera ver lo que significa ver al Señor en su poder, en su majestad. Ojalá cada uno de nosotros dispusiera su corazón. Esto toca mucho mi alma y mi corazón, porque tengo que confesarles que en algún momento de mi vida yo estuve en una terrible depresión, una depresión que duró años, una depresión que requirió varios psicólogos, psiquiatras, varias personas que trataran mi caso, y ese caso no se podía solucionar de esa manera porque era un caso que tenía un carácter espiritual y en mi vida estaba golpeada, y durante varios años, unos 3 o 4 años, yo vivía anhelando mi muerte, vivía deseando con el alma morirme. Yo sé lo que significa, lo terrible que debe ser
cuando dice en el Apocalipsis que las personas van a anhelar la muerte y la muerte huirá de ellos, porque el Señor obviamente no tenía esos propósitos, y la gloria sea a su nombre, porque hoy estamos en otra cosa. Él me ha dado, primero me sanó mi vida, restauró mi ser, me regaló una familia preciosa que no imaginaba tener, inspiró mi corazón, mi alma, resucitó mi ser. Yo les puedo decir a muchos que hoy pueden estar caminando en cárceles de tinieblas, que el Señor puede abrir esas cárceles, porque aquí en mí está ese milagro, y ese milagro yo lo quiero ver en cada uno de ustedes, y en cada uno de los que ustedes conozcan que están en esa situación. Jesucristo puede abrir las cárceles de aquellos que moran en tinieblas. Gloria sea a nuestro Señor. Hay otro pasaje donde vemos una persona que ha sido también expuesta a perder la esperanza, a perderlo todo. Y lo vemos en Lucas 8, 43 y 44, donde dice: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ya ella no tenía nada que perder. Ella se había expuesto a que la apedrearan, a que le hicieran todo lo que hicieran. ¿Por qué? Porque ella era una mujer impura, era una mujer que estaba tachada por todas las personas, y además de eso había gastado todo, lo había intentado todo y nada resultaba, pero tocó el borde de su manto. Y cuando el Señor la sanó, la libró de su azote, le dio vida otra vez. Imagínense cómo podía ser, igual que podía ser este leproso que estaba sentado a la mesa, una persona alejada de todos, una persona rechazada por todos, una persona inmunda que no podía ni siquiera presentarse delante de Dios, porque lo que ellos conocían eran que ellos en su persona tenían lo que Dios rechazaba. Imagínense qué grado de desesperanza había, y esa persona también recobró y tuvo restitución en el Señor. Y sigamos ese ejemplo de María, quien podía ver claramente, porque ella entendía lo que era adorar en espíritu y en verdad. También la tercera característica de este acto de adoración que presentó ella al Señor es que fue un acto de profunda humildad. Un acto más allá de los límites de lo que se conocía culturalmente. Nosotros vemos en varias ocasiones que cuando se habla de esta María, ella estaba a los pies del Señor. Cuando él visitaba a Lázaro, Marta y María, que se reunían en casa de ellos, en previas ocasiones ella estaba a los pies del Señor. ¿Recuerdan cuando Marta se quejaba porque no le ayudaba? Bueno, ella estaba ahí a los pies del Señor, y el Señor dice que escogió la mejor parte, y esa parte no se la iban a quitar. Entonces, cuando ella estaba ahí en un momento donde todo parecía estar bien, en el mismo momento que Lázaro murió y el Señor regresa, ella se postra a sus pies y le adora y le dice: Señor, si hubieras estado aquí no hubiese muerto mi hermano. En la mayor desesperanza, en el mayor dolor, ella, ¿qué hace? Como Job, también se postra y adora. También dice: Señor, si hubieras estado aquí en su dolor, ella se postra delante de él. Y esta es una tercera vez. Yo estoy segura de que ella, como parte de los discípulos de Jesús, también había escuchado todo lo que Jesús venía diciendo. Recordemos que este pasaje dice una semana antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua. El Señor venía diciendo: me van a crucificar, voy a resucitar al tercer día, tengo una obra que hacer. Le dice a Pedro que se aparte, que él no ve las cosas de los hombres. Él venía reiterativamente diciendo eso. Y vemos que esta tercera vez, quizás qué cosa sentía su corazón, y ella se postra otra vez delante del Señor. Ella secó con sus cabellos sus pies, los ungió y los secó con sus cabellos. En esta cultura, y agradezco a mi profesor que siempre me dice: hay que meterse en la pecera del momento para poder entender todo lo que estaba pasando, cómo estaba pasando. En Palestina, en aquel momento, una mujer respetable jamás aparecería en público con el cabello suelto. Es más, el día de su boda, las mujeres se sujetaban el cabello y nunca más se dejaban ver en público con el pelo suelto. Esto habría querido decir que ella en este momento
lo que estaba sintiendo, que quiso expresar en adoración al Señor, no tuvo que ver con ninguna clase de prejuicios, no tuvo que ver que le importara su honra. Ella se postró a los pies del Señor y a los pies del Señor enjugó con sus cabellos ese perfume, que después podemos leer que llenó toda la casa. Los prejuicios del momento no fueron un obstáculo para ella. Imaginamos que para poder ungirle los pies ella tenía que estar mínimo acostada, porque ellos se sentaban muy bajitos, en unas mesitas muy bajitas. Para ella poder estar a la altura de los pies del Señor debía estar casi acostada en el piso. Fíjense qué nivel de adoración tan grande, que se coloca a los pies, algo así como quien quisiera colocar su vida a sus pies, como quien quisiera llenar de halagos y aliviar su caminar, asistir a aquello que él estaba a punto de vivir. Una manera de también decir, lo pude ver de cerquita, pude tocarlo, pude sentirlo, pude estar aquí y vivir de cerca aquello que estaba viviendo. Fui de las que estuvo ahí. Otro pasaje que nos muestra una situación similar, lo leemos cuando el Señor estaba partiendo hacia Galilea al principio de su ministerio, pero esta vez habla de una mujer pecadora que no es María de Betania. Algunos la asocian con María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Y bueno, imagínense lo que pueden causar 7 demonios en la vida de alguien, ¿no? Tratándose de que la Biblia, cuando habla de 7, es aquello que es la perfección. Imagínense, la perfección de la maldad estaba manifestada en aquella mujer. Es posible que esta haya sido la mujer. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo a la mesa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se lo arrojó a sus pies, de manera que los bañaba con sus lágrimas. Luego se los secó con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con ese perfume. Esa mujer no tenía nada que perder. Ella ya sabía que era de la mala vida, ya estaba juzgada por todos. Pero esta María de Betania, la hermana de Lázaro, era una mujer honrada, una mujer de buena familia, pero tuvo en poco también. Así como el rey David, cuando venía con el arca, que estuvo tan feliz, que estaba adorando al Señor, alabando al Señor, y se quedó sin la ropa, y su esposa lo recibió y lo menospreció en su corazón. Y él dijo, por causa de Jehová yo me haré más vil, por causa de él yo me humillo más todavía, porque no se trata de mí, porque no se trata de mi dignidad, porque se trata de él, porque él es mi justicia, porque él es el que levanta mi cabeza, porque él es mi roca. Sigamos ese ejemplo de alguien que sabía adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y por último, este gesto de María causó una reacción en el entorno. Siempre que adoramos al Señor, siempre que entregamos nuestro ser, siempre que nos rendimos en adoración, el ambiente va a cambiar. En primer lugar, causó un efecto en Jesús. Jesús sabía que estaba cerca, pero este momento no estaba planificado por él. Pero cuando él fue expuesto a este acto de adoración, se conmovió profundamente. En Marcos 14:8, donde narra el mismo pasaje en uno de los evangelios sinópticos, dice, pues ella lo hizo para honrarlo a él. Esta ha hecho lo que podía. Ha hecho lo que podía. Él sabía cuál era el alcance de ella. Sabía hasta dónde llegaba y que si hubiese tenido más, eso más también lo hubiese derramado en el Señor. Este gesto, además de eso, para Jesús marcó una pauta, porque esta pauta era como decir aquello que anunciaba el comienzo de la pasión y la muerte del Señor Jesucristo. Su hora había llegado. De hecho, en estos tiempos,
era común ungir los cuerpos de las personas que habían fallecido, como lo vemos en los pasajes de la resurrección, que las mujeres fueron a la tumba y fueron a ungir el cuerpo del Señor y allí se enteraron que habían resucitado. Entonces él entendió que este momento era una manera de ella en su espíritu, quizás sin entenderlo ella, pero ella le dijo al Espíritu del Señor: llegó el momento de ungir tu cuerpo, porque ya el momento de tu muerte comenzó. Era un proceso que se tenía que cumplir de la forma que estaba establecido, pero ya era la hora. Otro pasaje que podemos observar en el que Jesús también fue impactado fue cuando vemos en Lucas 21, del 1 al 4, donde habla de la ofrenda de la viuda. Dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. 2 blancas es una moneda muy bajita, de las más bajitas del momento. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía, del mismo modo que María entregó todo en adoración. También causó un impacto en los demás, una reacción en los demás. Dice que toda la casa se llenó del perfume, y eso nos dice a nosotros, nos hace ver que había una persona que estaba allí. El que estaba escribiendo el Evangelio fue testigo presencial de eso, porque eso denota que estaba ahí. ¿Cómo sabe que se llenó del perfume? ¿Quién se lo dijo? Dice que toda la casa se llenó del perfume. Y considerando que el Evangelio de Juan no es muy respetuoso de las cronologías, no es muy respetuoso de los actos ordenados, sino que se encarga de mostrar aquello que muestra al Señor como Dios, aquello que forma parte de la adoración. Fíjense cómo comienza: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y era con Dios. Y empieza como de una forma ya adorando al Señor. Él tiene 2 formas de decirlo. Esto quiere decir que la casa se llenó del perfume, así como aquello que fue olor agradable delante del Señor. Y nosotros entendemos también que esto se está desarrollando en un contexto que está rodeado de personas que son judíos. Ellos vinieron a la Pascua, conocían las fiestas, conocían las leyes, conocían todo. Y para ellos era familiar la expresión una ofrenda de olor grato. Para el Señor esto nos llega a pensar en los holocaustos que quemaban, se llevaban animales para sacrificar, y había un tipo de ofrenda que era en holocausto al Señor, donde se quemaba completamente el animalito que ellos habían sacrificado. ¿Por qué? Porque esto era para elevar olor grato al Señor. Y esto era lo mismo para ellos. Esto es lo que quiere también tipificar Juan. Era algo que se unía a aquello que era una ofrenda que estaba establecida desde siempre, pero que ahora, sin la ley, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estaba establecido en las tablas de carne de nuestro corazón. En los sacrificios del israelita se presentaba el animalito del sacrificio y se ofrecía todo para el Señor. Esto es exactamente lo que hizo María, de tal manera que fue una ofrenda que estaba tipificada del mismo calibre, una ofrenda de olor grato al Señor, al Altísimo. Cuando nosotros adoramos sin reservas, en espíritu, en verdad, cuando lo entregamos todo, cuando reconocemos delante de quién estamos, las circunstancias van a cambiar. O digamos, no van a cambiar las circunstancias necesariamente, pero van a cambiar nuestra forma de verlo, va a cambiar nuestra forma de enfrentar las cosas, va a cambiar la actitud que genera en nosotros una difícil o gran situación. En Efesios leemos 5 del 1 al 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Era algo de lo que el mismo Señor ya venía dando testimonio durante su caminar. Habían dando testimonio de aquello que Él mismo iba a hacer, iba a entregar su vida en adoración al Padre, pero también en intercesión por nosotros.
En tercer lugar, también su acto causó una reacción en Judas, que lo podríamos llamar una persona que tiene una opinión diferente de nosotros. No nos vamos a diluir en juicios y las características de él, porque es evidente que cuando cualquiera de nosotros, máxime, cuando nosotros reconocemos a un Señor que no estaba en la misma comunión con los directores religiosos de aquel momento, los conocedores de la palabra, no estaba en comunión con ellos, pero sí estaba con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas, con aquellos que habían pecado mucho, que se les había perdonado mucho y por eso muchos le amaban. Es normal que vaya a pasar que personas señalen o cuestionen un acto de adoración como este tipo de acto de adoración, donde se rinde todo, donde se entrega todo, donde nosotros damos lo más valioso que tenemos. Es posible que para una persona que tenga otros intereses esto sea un desperdicio. Pero cuando nosotros sabemos, como dice la alabanza que estábamos escuchando antes de la predicación, que nosotros aquí lo único que estamos haciendo es un ensayo de lo que vamos a hacer eternamente en el cielo. Cuando nosotros sabemos y descubrimos eso, nunca es suficiente para dar al Señor. Cuando nosotros entendemos que el Dios que nos sostiene en esta vida es el mismo Dios que está frente a nosotros y que está deseoso de que reconozcamos su corazón. Cuando nosotros entendemos esta verdad, puede ser que a algunas personas les parezca un desperdicio, que les parezca un despilfarro, que les parezca una tontería, pero no nos desanimemos, porque el Señor sabe lo que ocurre en los secretos, sabe cuando tú en los secretos entregas tu alma, sabe cuando tú en los secretos lloras, sabe cuando tú en los secretos estás creyendo y dando pasos de fe, cuando probablemente lo más sensato sea que te desvanezcas ante las pruebas. En conclusión, en todo caso, lo que Dios quiere y desea de nosotros es que tengamos una entrega absoluta de lo más preciado, de lo más grande. En Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí nos está diciendo el dueño de la sabiduría que el corazón es lo más preciado, lo más grande, lo que más debe cuidar el ser humano, y es lo que Él espera. En 2 de Corintios 2, 14 y 15 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo con Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Por supuesto, como les vengo diciendo, siguiendo el ejemplo de María, presentando ante Él una entrega genuina y total de todo nuestro ser, de nuestro corazón. Un acto de fe que le reconozca tal cual Él es, el dueño y Señor soberano del universo, el dueño de la vida, aquel del cual nunca nos separaremos de su amor. Un acto con profunda humildad, entendiendo que el corazón altivo el Señor lo rechaza, pero jamás, aunque hubiéramos fallado, jamás va a despreciar un corazón humilde, contrito y humillado delante de Él, y que ineludiblemente va a generar en el entorno un impacto, una influencia, va a llenar el ambiente. Por eso quiero hoy decirle, si hay alguna persona aquí que aún no le haya abierto la puerta de su corazón, que aún no le haya reconocido como dueño y Señor soberano de su vida, no le estamos hablando de una religión, le estamos hablando de una relación íntima con el dueño y Señor del universo, que hoy le está llamando, que le ama profundamente, que envió a su Hijo aquí a morir por usted, para traerle, para aliviarle la carga. Si hay alguna persona que quiera recibir en su corazón a Jesús, ser salvado de las tinieblas, repita conmigo esta oración. Padre bueno, Dios todopoderoso, hoy reconozco, Señor, que he vivido apartado de ti, que me ha hecho falta conocerte tal cual eres. Hoy reconozco, Señor, que tú me has amado
que tú, Señor, quieres encontrarte conmigo y que tu nombre, tú has escrito mi nombre en tu corazón desde el principio. Señor, hoy yo acepto ese llamado, acepto a Jesús en mi corazón, le recibo como mi Señor, como mi Salvador. Ayúdame, Señor, a vivir la vida como tú quieres que sea. Perdona mis pecados, anota mi nombre en tu libro, Señor. Recíbeme por hijo, yo te recibo por Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.